muchas gracias. Espero aportar algo en los 5 minutos que seguramente ya me quedan. Y 5 que vamos a hacer de repente un poquito más. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al presidente de la comisión, al doctor Guido Torres, que a través de él nos ha invitado y ha hecho posible, indudablemente, que aportemos en algunos aspectos que uno maneja y que uno trabaja para esto y cumplir los objetivos de simposio. Es muy interesante, mientras se coloca la diapositiva, analizar ciertos aspectos que el doctor Falcón, que me antecedió, los ha puesto muy en claro y analizables en principio. Entonces, yo de la perspectiva de investigación, como ustedes pueden ver, de humanidades y filosofía, vamos a analizar cuál es el escenario en el que nos vamos a desenvolver, tanto los que pertenecen a humanidades y los que pertenecen a filosofía. El escenario es sencillo, ¿no? Es fácil, o vamos a ver a través de los pocos aspectos que vamos a tocar y los tópicos que vamos a poder ver. En principio, el simposio al cual estamos aquí tiene ciertos objetivos y en razón a ellos que vamos a comentar. Uno de los primeros objetivos que tiene este simposio es reflexionar críticamente sobre el rol de las humanidades en la sociedad actual. ¿Qué rol cumplen las humanidades? ¿Qué exigencia tenemos nosotros como formamos parte de las humanidades en el mundo actual, ¿no? En la sociedad actual? ¿Cómo se desenvuelve la sociedad actual? El segundo objetivo que tiene este simposio, entre los que tiene, ¿no?, que escogí, es analizar la situación de las humanidades en la universidad. Con la nueva ley universitaria, ¿cómo vamos a analizar las humanidades? ¿A qué nos vamos a orientar? Si bien es cierto, se ha propuesto una acreditación y una forma de cómo poder llevar metodológicamente las especialidades, vamos a ver que el escenario en que nos vamos a desenvolver va a ser un poco distinto. Y en tercer lugar dice deliberar en torno al proceso de acreditación de las escuelas profesionales vinculadas a las universidades. ¿Será posible, indudablemente, que la acreditación pueda sacar de este hoyo y esta despreocupación que se tiene a veces por las humanidades? Vamos a analizar. Bueno, en principio quiero analizar qué es investigación, porque es muy importante darle una perspectiva a los alumnos o a los residentes que estudian investigación. Y quiero hacer hincapié en algo muy importante. Se ha tratado y se ha puesto como eje fundamental de desarrollo de las universidades la investigación. Perfecto. Pero la investigación, ¿a cargo de quién va a estar? ¿Quiénes son los especialistas en investigación? ¿Quiénes son las personas adecuadas para orientar la investigación? Bueno, seguramente si habrá un curso de medicina legal, tendríamos que llamar a un especialista en medicina para que nos enseñe el curso de medicina legal. Si hay un curso de química, seguramente tendríamos que llamar a un especialista en química. Pero ¿qué sucede si existe un curso de metodología de la investigación que está en todas las carreras profesionales? ¿A quién recurrimos? Pues en estos últimos años, las personas que están en esa perspectiva de entender la metodología de la investigación y las guías de investigación son los profesionales en filosofía. Los profesionales en filosofía son los especialistas en investigación. En los últimos años, la ANR y la CONAFO han compartido esta idea. En muchas convocatorias que ha existido a través de todos estos años aquí en el Perú, siempre la ANR y la CONAFO han llegado al acuerdo que siempre se pedía para el curso de investigación o de metodología de investigación un licenciado en filosofía, o como no había licenciados en filosofía, se ponían carreras afines. En consecuencia, existe una labor ardua para el filósofo que tiene una perspectiva sobre investigación. Y el filósofo, no se pregunta, ¿no?, el especialista en filosofía, ¿estará en la capacidad de saber estadística? ¿Estará en la capacidad de analizar los datos que se recogen? ¿Estará en la capacidad de analizar las encuestas, qué tipo de probabilidad se toma? Indudablemente allí se encuentran los pequeños problemas que encontramos en los filósofos. Y en nuestra universidad ha ocurrido ese tipo de pequeños problemas. De tal manera que en algunas escuelas profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín
los cursos de metodología de investigación que lo dictaban los profesionales en filosofía, se las han quedado y comienzan a dictar ahora los de la carrera profesional. Es decir, no es que el filósofo domine, sino que de repente no es parte de su especialidad. En razón a ello que cuando hablamos de investigación hay una parte operativa y hay una parte de guía de la investigación. Muchos de nosotros a veces no dominamos los ámbitos de la investigación y allí precisamente comienza la falencia. Entonces, cuando hablamos de investigación, quizás estamos hablando de poner simplemente los ejes o de aprender simplemente la forma práctica. Allí es precisamente donde vamos a comenzar qué es investigación y qué deberíamos investigar en nuestras propias carreras profesionales para darles un mayor énfasis y una mejor preocupación por aquellas personas que creen que los cursos de humanidades o las especialidades de humanidades no son útiles para sus carreras profesionales. Y esa es una preocupación que tenemos nosotros en cuanto a cómo hacer que los alumnos pues tengan una adhesión a estas humanidades. Entonces comienza esa discusión, como hace un momento se decía, qué tipo de investigación vamos a hacer. ¿A qué estamos orientados? La investigación cuantitativa es la mejor, la cualitativa es otro tipo de investigación, debe tener otro tipo de aportes. Ahí comienzan un poco los paradigmas y los modelos. En razón a ello es que creo que deben, en algunos aspectos, como la mayoría de tratadistas suponen, que se debe, en principio, resolver problemas. ¿Pero qué tipo de problemas? Y precisamente es que allí vamos. ¿Qué se pretende con la investigación? ¿Qué se quiere lograr con la investigación? Y seguramente a nuestros alumnos o a los que comparten nuestro curso de investigación, que es el curso que casi los alumnos no quieren llevar a cabo, porque ese curso de investigación, no, lo que menos quiero es hacer encuestas, lo que menos quiero es hacer investigación. Pero uno dice, y siempre se preguntan los alumnos, ¿qué logro con la investigación? En principio, ¿qué pretendo con la investigación? Lo único que la investigación me va a dar a mí, mi curso de metodología, es poder sacar mi título. Así que si voy a aprobar mi curso o voy a llevar el curso de metodología de investigación, va a ser para aprobar mi curso. Podríamos decir un fin que el alumno a veces busca, ¿no? Y nos lleva a la reflexión. Eso debería ser metodología de investigación, eso debería ser la investigación, eso pretende la investigación, que solo se presenten trabajos sin mayor relevancia y sin mayor connotación para graduarse. ¿No? Y el segundo punto, ¿no? Aportar algo al conocimiento. Los trabajos de investigación dicen que pretenden aportar algo al conocimiento, y dentro de mi experiencia como metodólogo han pasado por mi mano muchos trabajos de investigación, y que a veces cuando uno es curado y tiene que conservar ciertos trabajos de investigación. Y quiero narrar un ejemplo. En algunas especialidades de medicina o algunas maestrías de medicina, que algunos médicos o enfermeras presentan ciertos trabajos de investigación. Y uno de esos trabajos decía perspectivas del usuario externo, por ejemplo, en el área de ginecología. Para entender un poco esto, cuando se habla de perspectivas, es ¿qué opina usted como persona cuando asiste al área de ginecología? ¿Qué opina usted? Eso es más o menos el trabajo. De ese trabajo que se había planteado y se analizaba tipos de análisis, instrumentos y técnicas que se habían. Bueno, yo lo vi un poco delicado el trabajo, pero paralelamente otro trabajo, el trabajo que llegó a continuación, ya no se trataba en el área de ginecología, sino decía perspectivas del usuario externo en el área de enfermería. Uno dice, pero si es lo mismo, parece lo mismo. Y los que iban a graduarse me decían, es que profesor, cada uno aporta, está aportando, porque aquí se está investigando con los ginecólogos, y aquí se está investigando con las enfermeras, y así se puede, y eso es aporte al conocimiento. Ahí está el cuestionamiento, indudablemente, sobre qué se pretende con la investigación. Otra forma de entender la investigación es ayudar al desarrollo de la comunidad. Y creo que a eso se va a orientar los nuevos proyectos de investigación que se tienen en las universidades. Si nosotros vemos a qué proporción se van desarrollando los proyectos de investigación a nivel sudamericano, veremos
que los últimos en proporción o que el CONCITEC ha financiado proyectos de investigación somos casi los penúltimos después de Bolivia. Entonces, ¿qué hace y por qué cree el CONCITEC que se debe tener un proyecto de investigación de relevancia en la comunidad? Debe tener relevancia, porque creen ellos que los proyectos de investigación deben ayudar al desarrollo de la comunidad. Como bien se decía, ¿a qué tipo de desarrollo? A la desigualdad, a la pobreza, a ese tipo de situaciones es que debe ayudar los proyectos de investigación. Entonces, si nosotros decíamos, bueno, si a eso orientamos, ¿qué podría hacer entonces una tesis sobre filosofía? ¿Cómo poder orientar en este escenario? ¿No? Y entonces, si usted ve en esa nueva forma de evaluar los proyectos de investigación, va a estar el CONCITEC. Imagínense ustedes cómo es que van a evaluar nuestros proyectos de humanidades o los de filosofía. Bajo ese paradigma se va a orientar, ¿no? Creo yo que estamos siendo un poco muy productivos en forma práctica a los de humanidades y filosofía. En segundo lugar, en cuanto se habla de investigación, y a veces eso sucede, que los alumnos cuando van a postular una carrera profesional en la universidad, dicen, ¿qué estudio? ¿No? Y los padres siempre preocupados por los hijos, tienen dos posturas. Bueno, hasta hace unos años tenían una postura. Los padres creían que a los hijos había que llevarlos o sacarlos profesionales. ¿Y para qué sacarlos profesionales? Para lograr un trabajo estable. Quizás aún nuestros padres consideran que a los hijos tienen esa... Mi obligación es sacar profesional al niño. Ese es un punto de vista, una perspectiva que hasta aún predomina, pero que se va cambiando con este segundo. Hijos exitosos. Aquí lo que se ha dado es una cosificación de los hijos. Es decir, les cuento las experiencias, por ejemplo, en las universidades como la Universidad de San, que tuve alguna vez de compartir aulas en la Universidad de San, se consideraba que el alumno era una inversión. Es decir, una cosa que usted pone en una universidad como una inversión, pone esto en esa cosa. Y esa cosa, después de 5 o 6 años, tiene que darle beneficios. Es decir, está usted cuidando su vejez. Entonces, existen ahora seguros de estudios, seguros en los cuales los padres comienzan a pagar mensualmente para que hasta cuando los hijos lleguen a una universidad, la universidad se paga automáticamente la universidad y la universidad tenga la obligación de ponerlos en un trabajo no estable, sino en un trabajo rentable, donde ese trabajo sí pueda devolverle su inversión de ¿qué? Su inversión de gasto que está pagado en esas universidades. Es decir, los padres tienen otra perspectiva en ese sentido de hijos exitosos. Y nosotros volvemos a preguntarnos si estamos ante ese escenario, los que estudiamos artes, los que estudiamos lingüística y los que estamos en este mundo competitivo, algo debemos hacer, algo deberíamos proponer para que no seamos objeto de una cosa, no seamos objeto de un valor. Y quizás ahí es precisamente el análisis de lo que los padres quieren con sus hijos. ¿Qué perspectiva tienen nuestros docentes? ¿Qué quieren nuestros docentes, nuestros alumnos? Primero, en el caso de lingüística y filosofía, el mercado laboral se ha reducido y lo único que nos queda es la docencia. ¿Y cómo poder hacer indudablemente que incrementen de alumnos nuestras carreras profesionales? Porque parte de la acreditación es que las escuelas profesionales sean rentables. Entonces, la universidad, si tienen 2 o 3 alumnos por sección, seguramente se van a tener que cerrar las escuelas profesionales. Entonces yo recuerdo que cuando yo culminé filosofía, en mi promoción habíamos 15 que habíamos egresado. ¿Y cuántos se habían dedicado a la docencia? 2. Una de las perspectivas, se habían dedicado 2. Y los profesores, teníamos una imagen de los profesores como una imagen de docencia. Ese es mi futuro. Sé cómo es el profesor, un docente, respetable, crítico, interesante. Y la segunda perspectiva es que usted, si es artista o estudió arte, se dedica a ser artista.
Entonces, el mundo competitivo que nos exige que estemos a la altura del mundo contemporáneo, seguramente no será muy deseoso, que la gente quiera postular una carrera de artes. Y que tenemos una gran labor como docentes, hacer que los alumnos estudien realmente lo que ellos desean. Y la otra es otra especialidad. Muchos, como les contaba en esa anécdota, de los compañeros que habían estudiado conmigo, pues 2 se dedican a la docencia y los demás tienen otro tipo de negocios. Y entonces, en temas de decir, ¿para qué estudiar letras? ¿Para qué estudiar artes? ¿Para qué estudiar música? ¿No? Entonces, el escenario en el cual estamos, no nos encontramos en las condiciones adecuadas para desenvolvernos. Ese es el escenario. Con una acreditación que se solicita, seguramente va a traer algunas consecuencias. ¿Qué nos espera a las humanidades y a la filosofía con este escenario que nos quieren plantear? En principio, ¿qué perspectivas vamos a tener? Si los alumnos comienzan a decir que no voy a poder vivir del arte, que no voy a poder vivir porque son casos especiales, no voy a poder vivir de la filosofía, pues seguramente se van a quedar despobladas nuestras escuelas profesionales y va a haber una desaparición de las humanidades. Yo no quisiera, indudablemente, pero ya ha habido algunos intentos y hay una tendencia contemporánea, una tendencia mundial en desaparecer estos cursos de humanidades, en desaparecer estos cursos que muchas personas de derecho, de medicina dicen, ¿para qué? ¿Para qué llevo este curso? Le exijo una utilidad práctica de esto. Y precisamente ahí está nuestra labor. El segundo, el mercado laboral es insuficiente. ¿Cuántos redactores pueden trabajar en un diario? ¿Cuántos? Tienen que crear sus propias empresas, tienen que crear sus propios medios para crear. Entonces el mercado, el escenario que nos presenta es este. Y además, parte, que vamos a ver a continuación, la ley universitaria tiene ciertos aspectos. Convertir en escuelas superiores. Creo que el día de ayer tuvo que presentar un trabajo de investigación el doctor Fidel Gutiérrez. El doctor Fidel Gutiérrez está, entre las muchas obligaciones que tiene, está iniciando un proyecto de enseñanza superior de filosofía, con sus nuevas perspectivas. Quizás esa labor en la que se encuentra de buscar financiamiento para este tipo de escuelas superiores es los motivos por los cuales no ha podido asistir, entre los que su labor filosófica, su labor altruista que tiene sobre la filosofía hace que se crean esas escuelas superiores. Creo que en artes existe también ciertas escuelas superiores donde se le da mayor énfasis. Entonces, bajo esta espera que se tiene sobre las humanidades y la filosofía, parece ser, y no quisiera yo, que las humanidades en un sentido práctico van a desaparecer de las currículas de las universidades. Como bien decía un amigo mío, el profesor Wilber, me decía que ahora se dicta el curso de historia, de arquitectura, ¿no? Y el curso de filosofía, ¿no? Y ahora se ha cambiado por el curso de historia de la arquitectura, ¿no? O sea, hay cursos que se han ido variando, ¿no? Es decir, se han ido desligando los cursos de las mismas escuelas. Bueno, esperemos que con la nueva ley pues algo se tenga que hacer. ¿Qué ha sucedido con la ley universitaria? ¿Por qué se ha tenido que imponer una ley universitaria que a muchos les gusta y a otros no? Por las estadísticas, esos cuadros estadísticos de inversión. Miren ustedes esas barras que tiene de color rojo, son el presupuesto que tienen las universidades para invertir. Y el color azul son los que han invertido en investigación. Y ahí está qué universidades, ahí está la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de San Marcos, varias universidades en el ranking que se encuentran a nivel del mundo. O sea, es decir, sí hay presupuesto para investigar. El problema es qué investigar, cómo investigar, nos adecuamos al mundo, al escenario en que estamos, al ser competitivos. Y el otro escenario es este código, estas barras que ustedes pueden ver allí, donde la última pestaña que ustedes ven allí, no sé si se puede apreciar, de color plomo, son, por ejemplo, estas verdes son los que estudian medicina, por ejemplo.
qué cantidad de personas quieren estudiar medicina, física, ingenierías, etc. Y el último son las humanidades. Es decir, vamos viendo que no se va a poder estudiar humanidades. O sea, con esta proporción de las universidades en tema de rentabilidad no va a ser posible. Yo realmente lo que hago es dar el escenario, ¿no? Ese es el escenario que tenemos. Y eso es lo que igualmente es nuestra labor como participantes de las humanidades y la filosofía. Y entonces estamos en esta labor. ¿Qué hacer entonces ante este escenario? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la ciencia humana? Indudablemente la madurez del ser humano, la madurez intelectual, generalmente se da a partir de los 40 y los 50. Y cuando usted de repente pueda ver en esos doctorados de literatura o de filosofía, hay una gran proporción de personas maduras, de 40, 50 años. Porque a través de su vida, de repente han llegado al éxito profesional o cuantitativo, pero quizás falta lo que la filosofía y las humanidades te dan, trascendencia. Y eso vienen a buscar las personas que en algún momento han llegado al éxito. Y bajo esa perspectiva es que a los alumnos o a los participantes de estas especialidades deberíamos enfocar la trascendencia que tienen las humanidades y la trascendencia que tiene la filosofía. Espero en estos pocos minutos haber aportado algunos tópicos de reflexión sobre lo que nos espera. Muchísimas gracias y gracias.